cápsula literaria aquí en Entre Chido y Chévere. Hoy traigo la segunda parte del libro de Noticias del Secuestro de Gabriel García Márquez. La primera parte ya la encuentran aquí en Entre Chido y Chévere. Es la última cápsula que se subió y había quedado como en mostrarles cuáles eran las otras personas que habían sido parte del secuestro posterior a la muerte de Marina, que si no lo han visto, vuelvo y se los digo, lo pueden ver en la cápsula anterior para que sepan un poquito de qué les estoy hablando en este momento. La primera secuestrada que les vengo a decir es Diana Turbay, que es, digamos que o era la rehén más importante en ese momento de los extraditables, es decir, del grupo de narcotraficantes colombianos que estaban impidiendo ser extraditados a los Estados Unidos. ¿Por qué era la más importante? Bueno, Diana Turbay era directora del periódico Krypton y sumado a eso era hija del expresidente Turbay. Entonces eso hacía que fuese un blanco fácil y pues muy importante para los secuestradores y cumplir su objetivo. ¿Qué pasó con Diana Turbay? En medio de un operativo policial en el cual, digamos que relatan dentro del libro que no era un operativo oficial, o sea, porque siempre la mamá de Diana dijo: no quiero que hagan operativos, no quiero que mi hija sea rescatada por un operativo porque eso implicaría básicamente ser un franco fácil de muerte. ¿Por qué? Porque sabían que iban a hacer fuego cruzado y entre esos iban a estar pues en riesgo la vida de los secuestrados. La mamá de Diana Turbay mandó un montón de cartas a Pablo Escobar en todo ese tiempo diciéndole que fuera un poquito, que le hablaba al Pablo Escobar, ¿no? Al Pablo Escobar papá, al Pablo Escobar esposo, que por favor se pusiera la mano en el corazón para que pudiesen salvar pues a su hija. Pero creo que en ese momento no hicieron como caso o hicieron caso omiso a todas las súplicas de todos los familiares de los secuestrados, y era que no hicieran una intervención policial. En ese momento ahí hay como un cruce de la historia porque dicen los directivos que no sabían que iban a hacer digamos que una redada policial, entonces que nadie sabía como de eso, ¿no? Supuestamente. Pero pues a este paso pues no se sabe. En ese operativo policial, donde según no sabían que habían secuestrados, pero lo que narra Gabriel García Márquez es que sí tenían conocimiento de que habían secuestrados, porque muchas personas que vivían alrededor donde tenían a Diana Turbay junto a uno de sus compañeros, era que habían dos personas y había un movimiento muy raro, ¿no? De movimiento de personas saliendo y entrando con armamento. Entonces surge el operativo, hubo fuego cruzado, a ellos le dijeron que, bueno, ellos ni siquiera sabían, las personas que estaban ahí, los hicieron salir vestidos de campesinos para que se confundieran entre las personas que iban saliendo, ¿no? Entre los secuestradores y los que estaban secuestrados. Y entre el fuego cruzado que hubo, le disparan a Diana Turbay, en donde pues manifiesta a su compañero que ella dice: me dispararon, no se puede mover. Y bueno, ya cuando se dan cuenta y se identifican que era Diana Turbay y su compañero, pues la suben a un helicóptero y demás. Muere luego posteriormente después de un tiempo. Entonces digamos que las súplicas de su mamá fueron pues las que ella claramente no quería que sucediera, sucedió al final porque hicieron caso omiso de. ¿Cómo llega Diana Turbay al secuestro? Básicamente, ella, al ser periodista, quería una entrevista con un grupo guerrillero llamado ELN. Le hicieron creer que iba a una entrevista con los guerrilleros y pues era toda una fachada para pues ser secuestrada. Entonces no solo fue secuestrada ella, sino su equipo de trabajo, periodistas, camarógrafos y demás, digamos que con la excusa de una falsa entrevista hacia el ELN. Como dato curioso, su hijo, que es Miguel Uribe Turbay, el año pasado era candidato a la presidencia y en medio de su candidatura lo asesinan en medio de un parque público. Entonces digamos que pues tiene una historia fuerte esta familia, ¿no? No solo murió la mamá a manos de un fuego cruzado, porque no se sabe quién la mató técnicamente, y luego su hijo el año pasado fue asesinado, ¿no? Entonces es una familia marcada por la violencia política, se puede decir, de este país. Las siguientes dos secuestradas eran Maruja Pachón y Beatriz Villamizar. Maruja Pachón es hermana de la
esposa de Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento también fue uno de los asesinados en medio de todo este conflicto entre los años 80 y 90. ¿Quién es Luis Carlos Galán Sarmiento? Luis Carlos Galán Sarmiento era un candidato a la presidencia de ese momento, quien fue ejecutado en una de sus presentaciones para la candidatura en el municipio de Soacha. Él estaba en su presentación, había una aglomeración de gente y pues le dispararon en ese momento y fue asesinado. Su hermana, de su esposa, de Luis Carlos Galán Sarmiento, Maruja Pachón, fue una de las secuestradas y de hecho fue la última persona en ser liberada. Maruja Pachón fue la persona que le dijo a Gabriel García Márquez que si por favor escribía acerca de su secuestro, y fue cuando Gabriel García Márquez pues claramente acepta y pues dice: no solo puedo hablar del secuestro de Maruja porque sería desligarme de las otras personas que vivieron también a consecuencia del secuestro de los extraditables. No solo era la hermanada pues de Gloria, de la esposa de Luis Carlos Galán Sarmiento, sino que su esposo también era pues un senador muy reconocido, Villamizar, que Escobar de hecho lo persiguió durante mucho tiempo y lo persigue incluso estando fuera del país. Entonces Villamizar fue quien, digamos, que toma la batuta de toda esta situación para poder que su esposa fuese liberada. Entre tantas cosas, pues se juntó con muchas personas buscaba mucho al presidente, buscaba un montón de personas para dar acercamiento y saber qué se podía hacer para la liberación de su esposa. Hizo todo lo posible, tanto así que al final Gabriel García Márquez narra que Escobar le da confianza a él y empiezan a hacer como todo el trámite de la liberación. Les vuelvo y les digo, fue una de las últimas personas en ser liberadas, es la última persona en ser liberada, y junto con ella estaba Beatriz Villamizar, que era la hermana de su esposo, o sea, su cuñada, que era en ese momento como su asistente, como la persona que estaba ahí. En el momento a ellas la secuestraron llegando a su casa, vivían muy cerca la una de la otra, su carro fue como pues raptado, los detuvieron, asesinaron a su conductor y posteriormente se las llevaron a ella. Solo iban por Maruja, pero pues se dieron cuenta que iba con la otra persona, que era la hermana de su esposo, y pues se las llevaron a las dos. A la hermana de Villamizar la soltaron un poquito antes, no estuvo tanto tiempo en el secuestro, fue posterior a la muerte de Marina y logró pues salir antes del cautiverio. El otro de los secuestrados era Francisco Santos, Pacho Santos, como se lo mencioné anteriormente, primo del expresidente Santos. En ese momento Francisco Santos era el jefe de redacción del periódico El Tiempo. Como ustedes conocen, el periódico El Tiempo pertenece a la familia de los Santos. Y él en su momento llegó a ser ficha vicepresidencial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Posterior a su secuestro perteneció a la ficha presidencial del expresidente Álvaro Uribe, logró ser embajador de otros países y demás. Dicen, o no lo narran en el libro, que fue uno de los que más disfrutó su secuestro porque tenía, digamos, que las personas que lo cuidaban eran como muy complacientes. Entonces él no salió como las demás, no salió flaca o demacrado, sino que por el contrario subió un montón de peso, porque si él pedía pizza le daban pizza, si él pedía, o sea, si se le antojaba algo, sus secuestradores se lo daban. Él sabía que iba a leer siempre el periódico El Tiempo, se lo tenían en el día. Digamos que fue uno de los que técnicamente más disfrutó el secuestro, fue, digamos, que más fácil para él porque y incluso le decían a Escobar: no, pues él está disfrutando mucho, no quieren ni que lo liberen técnicamente, ¿no? Porque pues tenía muchas comodidades que las otras secuestradas, ¿no? Estaba secuestrado en un barrio de Bogotá, luego y digamos que hacía conjeturas porque escuchaba en la calle que había movimiento, que después de las 10 ya no había movimiento, digamos que se había hecho mucha confianza como con sus secuestradores y tenía información y sabía que estaba en un área de Bogotá. Intentó escaparse una vez, pero no lo pudo hacer. Asimismo, sabía que dentro del periódico El Tiempo le enviaba como sus familia mensajes ocultos dentro de las publicaciones que él podía entender muy bien. Entonces vivió un secuestro un poco menos tortuoso que los demás, y fue el
penúltimo en ser liberado, o bueno, casi que al mismo tiempo que Maruja Pachón, estaban entre los dos. Entonces su secuestro fue igual de largo al de Maruja y se dio casi que de forma consecutiva el mismo día, o sea, los liberaron al mismo tiempo, que fue cuando se llegó a un acuerdo con Pablo Escobar, que ya más adelante les cuento. Este fue como el grupo de secuestrados, aparte del equipo de Diana Turbay, que fue liberado pues de forma paulatina a lo largo del tiempo. La mayoría de veces tenían el mismo modus operandi, los llevaban a un área de Bogotá, les tapaban los ojos, los bajaban del carro, le decían tiene que contar tantos segundos, tantos minutos, y en ese momento usted se puede quitar. Eran tan dignos que les daban 5.000 pesos, 6.000 pesos para el taxi, como para que agarraran un taxi y se fueran. Y así funcionaron todas las liberaciones. Los soltaban en cierto espacio, le decían tome 5.000 pesos, coja un taxi y haga ver que pueda, ¿no? Entonces la mayoría fue liberada así, incluso Maruja Pachón, le daban para lo del taxi y chao, suerte, ¿no? Ese fue como el mecanismo. La única persona pues, que lamentablemente falleció fue la señora que les comenté en la primera parte de este libro. Fue pues la única persona que fue asesinada, aparte de Diana Turbay, pero pues Diana Turbay, para los extraditables, y ellos lo mencionaban, no era su objetivo asesinarla porque era su rehén más fuerte, ¿no? Entonces se podría pensar que sí fue una cuestión más de la policía, de su intervención, que su mamá le repitió que no lo hicieran, y pues lamentablemente ella falleció, pero al final del día ellos siempre dijeron ese no era nuestro objetivo, pues asesinarla a ella, porque era su rehén más fuerte y no querían que su rehén más fuerte pues muriera y flaqueara, y como la intervención para que no fuesen extraditados los no extraditables. Como saben, a lo largo de todos estos secuestros solo existía un solo objetivo, y era que no fuesen extraditados a los Estados Unidos y no fuesen llevados claramente a una prisión fuera del país. A través de todo este recorrido se cambiaron más de 2 o 3 veces un decreto que Pablo Escobar al final no aceptó, no le parecía, no era algo que fuese acorde a lo que él quería. Y por lo tanto, pues claramente eso hizo que se postergara los secuestros y se hicieran mucho más largos. Hubo una pieza clave y fundamental para que empezaran a funcionar las cosas, aparte de el esposo de Maruja Pachón, que siempre estuvo en contacto por medio de cartas con Pablo Escobar, y fue el padre Rafael García Herreros, el famoso padre del Minuto de Dios, quien es muy conocido y fue el intermediario para que Pablo Escobar se pudiese entregar. Entonces, el padre Rafael García Herreros, de hecho, pues fue parte fundamental para que él decidiera entregarse. De hecho, él lo acompañó a Pablo Escobar para que fuera a la catedral, que es como que Pablo Escobar se salió con la suya, porque básicamente creó una cárcel para él mismo, con todos los lujos que él tenía estando pues en libertad, y dijo, bueno, yo me entrego. Al final aceptó el gobierno que estuviese en la catedral, que era un terreno de Pablo Escobar, a nombre de un testaferro de Pablo Escobar. Crearon la cárcel, él se entregó, el padre Rafael García Herreros lo acompañó hasta allá y estuvo un tiempo en esta cárcel junto con pues su combo de gente, porque no solo se entregó él, sino su gente para poder protegerlo, y pues él mismo se escapó de este lugar. Entonces, al final del día fue un chiste, una cosa que solo la creó él en función de lo que quería, lo que obtuvo. Al final el gobierno cedió ante eso, pues en función de nada, porque posteriormente él logró escaparse y salir de la cárcel, la catedral. Conclusión. ¿Qué representa para ti como colombiana leer un libro escrito por una persona muy reconocida internacionalmente en la literatura y que dedique todo un libro, una narración a un acto tan violento y atroz que sufrió tu país? Pues significa que al final del día creo que el colombiano tiene un arraigo pues con la historia del país, ¿no? Y pues Gabriel García Márquez no es ajeno a esa realidad.
Entonces, pues creo que lo mencioné en la parte anterior, hizo un excelente trabajo y porque pues él mismo lo dice, ¿no? Para mí era muy difícil solo escribir de Maruja, que fue que la persona que se acercó y le dijo, escribe acerca de mi secuestro con lo que yo te voy a contar. Para él fue difícil decir, no, me desligo de las otras historias o de lo que está pasando alrededor. Lo que hizo él fue reunificar todo y unir toda la información y lo hizo de forma perfecta. Yo creo que es una forma muy, muy, muy buena de comprender qué estaba pasando en ese momento en Colombia y cómo estaba azotando la violencia, pues justo en una época tan difícil para Colombia que fue entre los 80s y principios de los 90. Finalmente, pues creo que es mi libro favorito hasta el momento de Gabriel García Márquez. Creo que es un escenario perfecto para entender la Colombia que fue muy violentada. Colombia es un país pues violentado, Colombia es un país que ha sido pues muy marginado durante mucho tiempo por la guerra interna que tenemos. Tenemos una guerra interna de más de 50 años y no solo hablo de los narcotraficantes, sino de los grupos guerrilleros que a lo largo del tiempo se han mantenido ido y venido como el M-19, guerrilla, etcétera, paramilitares y demás. Entonces creo que eso hace que sea un país pues difícil de entender, ¿no? Y que desde fuera se vea diferente, ¿no? Porque nos conocen por precisamente por eso, ¿no? Por el narcotráfico, por lo que venden las series. De hecho, la serie de Pablo Escobar que se encuentra en Netflix y que no hace mucho, pues quise ver porque honestamente no me gusta la cultura del narcoterrorismo y que la promuevan y que eso es lo que vendan hacia Colombia, pero la decidí ver con mi esposa y creo que fue muy bueno porque le hizo un acercamiento a ella de lo que pues es esa Colombia que se ve en ese momento y lo explica muy bien. Honestamente la vi y dije, sí, está haciendo un acercamiento muy bien a lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero al final del día creo que las narconovelas idealizan al malo, ¿no? Y es como que te muestren a un Pablo Escobar que quieras como, ay, sabes, pobrecito, ¿no? O ver o tener compasión de él, etcétera. Y pues al final del día, pues eso no es así. Pero, por ejemplo, eso o en Amazon Prime que está la serie de este libro, Noticia de un secuestro, que también es muy bueno, hace un muy buen acercamiento, pues está bueno para el que no le guste leer, pero quiera acercarse un poquito a lo que pasa, ese contexto de ese momento. Y creo que nos permite pues saber qué es lo que ha cruzado Colombia y pues al final del día cómo ha evolucionado para dar un paso hacia la paz, pero pues técnicamente seguimos en una guerra interna con grupos guerrilleros que aún se encuentran activos. Nos vemos en una próxima cápsula literaria aquí en Entre Chido y Chévere. Esta es la segunda parte de Noticia de un secuestro. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una siguiente lectura. No sé cuál vaya a ser la lectura, pero intentaremos volver a los miércoles de cápsulas literarias. Hicimos como una pausa de una semana posterior al terremoto que hubo en mi país, Colombia. Pero pues iremos retomando poco a poco y mostrándoles cosas que sean de nuestro agrado, que les pueda pues compartir, infundir, aprender algo como lo puede ser una lectura. Así que nos vemos la siguiente semana con una nueva cápsula literaria aquí en Entre Chido y Chévere. Las otras dos secuestradas eran Maruja Pachón y Beatriz Villamizar. Ellas dos fueron las que compartieron con la persona que había así